Señor, por favor, salve a mi hermanito, dijo la niña desnutrida en la puerta del hospital. Y el billonario se derrumbó al descubrir quién era ella. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Alguien, por favor, ayúdeme. Mi hermanito va a morir, gritó la niña con voz quebrada, irrumpiendo en el helado vestíbulo del Hospital Monte Azul. Sus pies descalzos dejaban rastros de barro sobre el mármol blanco, mientras la lluvia aún goteaba de su cabello pegado a la frente. Envuelto en un trapo rasgado, Kael ya no lloraba. Respiraba con dificultad, los ojos entrecerrados y los labios amoratados. El contraste entre el lujo de aquel hospital y la miseria en los brazos de la niña era como una herida abierta. Pero nadie se movió, ni siquiera la recepcionista, que la miró desde arriba con desdén. ¿Tienes seguro médico?, preguntó, como quien evalúa una molestia. Amalia temblaba de pies a cabeza. Su cuerpecito mojado, demasiado delgado, parecía a punto de caer con el peso del hermanito. No tenemos nada, solo necesito ayuda, por favor, susurró con la voz quebrándose. Nadie respondió. Pacientes elegantes desviaban la mirada, como si ignorarla fuera más fácil que enfrentar aquella miseria cruda. La recepcionista tecleaba algo en la computadora sin apuro. El dolor de la niña parecía no pertenecer a ese lugar. Era como si estuviera pidiendo un favor y no clamando por una vida. Desesperada, Amalia se arrodilló en el suelo frío. «Kael, no te vayas», lloraba, meciendo el cuerpecito inerte. El bebé emitió un sonido débil, un gemido casi mudo. Un guardia de seguridad se acercó con pasos firmes y voz seca. «No puedes quedarte aquí, niña. Este es un hospital privado». Ella levantó el rostro manchado de barro y lágrimas, pero nadie lo miró con compasión. El brillo de las lámparas sobre el mármol contrastaba con el vacío en los ojos de aquella niña. Una soledad que gritaba, más fuerte que sus palabras. Fue en ese instante cuando los pasos de zapatos caros resonaron en el pasillo. Lorenzo Navarro, multimillonario y dueño del hospital, apareció en su entrada triunfal. Vestía un traje oscuro, reloj de lujo y un semblante que mezclaba poder e indiferencia. Hablaba con dos directores cuando la niña lo vio. Algo dentro de ella gritó más fuerte que el miedo, se levantó de golpe, casi tropezando con sus propios pies, y corrió hacia aquella figura que parecía inalcanzable. Los guardias intentaron detenerla, pero ella se escapó entre ellos, con los ojos muy abiertos y el corazón explotando en el pecho. Amalia se aferró a la pierna de Lorenzo y suplicó: «Señor, por favor, ayúdeme. Mi hermanito se está muriendo». La frase salió como un lamento desgarrado, lleno de desesperación y fe al mismo tiempo. El salón entero se detuvo. Lorenzo miró hacia abajo, visiblemente incómodo, pero algo en su rostro comenzó a cambiar. En los brazos de la niña, el bebé estaba inerte, y ella temblaba como una hoja, pero no soltaba su pierna. «No tengo a nadie más, solo a él», susurró, con los ojos fijos en los de él. La recepcionista corrió hacia Lorenzo, intentando explicar: «Señor Navarro, ya le dije que...». Él levantó la mano sin apartar los ojos de la niña. La autoridad en su gesto silenció todo el vestíbulo. Se agachó lentamente, algo impensable para un hombre como él, y tocó la frente de Kael. «Está ardiendo», murmuró. El calor del bebé era aterrador. Lorenzo frunció el ceño, miró a Amalia y vio el terror en sus ojos. «¿Desde cuándo está así?», preguntó serio. «Desde anoche caminamos, no comimos, no dormimos», respondió ella entre sollozos. Lorenzo se levantó bruscamente. «Camilla, ya, y llamen al doctor Ramírez», gritó, y todo el hospital se movió como si hubiera despertado de un sueño. Enfermeros corrieron,
el protocolo desapareció. Por primera vez, una niña de la calle comandaba la atención de aquel palacio médico. Amalia vio llegar la camilla, pero dudó cuando intentaron tomar a Kael. ¿Puedo ir con él?, preguntó con voz frágil. Sí, no lo dejes solo, respondió Lorenzo, casi en un susurro, y ella corrió al lado de la camilla, sujetando la manito helada del hermano. Lorenzo se quedó allí, parado, con la mirada fija en el pasillo por donde la niña había desaparecido. Algo en ese momento lo sacudió. Él, que siempre creyó que la pobreza era consecuencia de malas decisiones, sintió una incomodidad nueva, casi física, en el pecho. Era más que lástima. Era como si hubiera sido arrastrado dentro de una historia que nunca quiso escuchar. Los directores lo observaban en silencio, sin entender el cambio en su rostro. Pero Lorenzo no dijo nada. Solo respiró hondo. El sonido de la lluvia seguía afuera, como un recordatorio de que la vida seguía implacable. Lorenzo ajustó el puño del traje, miró hacia la recepcionista y dijo simplemente: «Esto no vuelve a pasar». Luego dio media vuelta y caminó lentamente hacia el área de emergencias. Sus pasos ya no eran tan firmes. Su mente, antes ocupada con cifras y reuniones, ahora repetía una imagen: los ojos de una niña que, aun siendo invisible para todos, se atrevió a gritar por amor, y ese grito le había atravesado el alma. Antes de desaparecer en el pasillo, volvió a oír la voz de ella, débil, pero llena de gratitud. «Gracias por no dejarlo morir». Fueron palabras simples, pero para un hombre que lo tenía todo, menos paz, aquello sonó como un llamado que aún no comprendía, pero que ya no podría ignorar. El pasillo de emergencias aún estaba agitado cuando Lorenzo entró, pasando directamente entre los enfermeros. Su mirada firme se cruzó con la de un médico atónito. «Ramírez, ahora», gritó, y uno de los directores salió corriendo. Dentro de la sala, Amalia no soltaba la mano de Kael ni por un segundo. Los médicos comenzaron a rodearlo, conectando aparatos, aplicando suero, verificando los latidos. El oxígeno fue colocado con urgencia. Amalia retrocedió un poco, asustada con el movimiento de los adultos, pero no salió. Una enfermera intentó retirarla. «Ella se queda», ordenó Lorenzo. Todos se detuvieron por un segundo. Su autoridad era absoluta. El doctor Ramírez llegó apurado, aún ajustándose la bata, y al ver al bebé frunció el ceño. «Tiene neumonía aguda. Necesitamos actuar rápido», dijo, ya iniciando los procedimientos. Lorenzo observaba todo de cerca, y sus ojos volvían siempre hacia la niña. Amalia estaba recostada contra la pared, abrazándose los propios brazos, temblando. Sus ojos saltaban de cada gesto de los médicos al rostro pálido de Kael. Estaba en shock, pero ya no lloraba. Solo miraba, como quien ya espera lo peor. Lorenzo se acercó, agachándose frente a ella. «¿Tienes frío?», preguntó. Ella solo asintió con la cabeza. Él se quitó el saco y cubrió sus hombros con cuidado. «Toma, está seco». Era un intento extraño de consuelo, pero había sinceridad en el gesto. Amalia apretó la tela contra sí, como si aquel saco fuera la manta más cálida del mundo. Lorenzo se sentó a su lado, sin decir nada más. El silencio entre los dos fue interrumpido solo por los sonidos de los monitores y el murmullo de los médicos. En algún momento, una enfermera trajo una bandeja con pan, una manzana y un jugo. Lorenzo tomó la manzana y se la entregó. «Come algo, por favor». Ella miró la fruta como si fuera algo sagrado. Despacio, como quien teme morder y despertar de un sueño, Amalia comenzó a comer. Sus manos temblaban, pero no dejaba de mirar al hermano, conectado a cables. «¿Él va a vivir?», susurró, casi sin voz. Lorenzo tardó en responder. «Están haciendo todo lo posible». Ella tragó con dificultad. El saco de él aún la envolvía.
El hospital, antes tan hostil, parecía ahora un poco menos frío, pero el miedo aún estaba allí, pegado al pecho. Miedo de perder al único ser que le quedaba en el mundo. Y Lorenzo veía eso en sus ojos. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, tratando de entender. Amalia tardó en responder. «Mamá murió. Papá desapareció». Fue todo lo que dijo. El silencio volvió a reinar por un tiempo. Lorenzo la miraba como quien ve un retrato antiguo, un recuerdo que aún duele. No insistió, no preguntó nada más. Aquella frase ya decía tanto. La ausencia del padre, la muerte de la madre y ahora la lucha por un hermanito. Era más que una historia triste, era una vida, y esa vida ahora estaba dentro de su hospital, en sus manos. Del otro lado de la sala, el doctor Ramírez se acercó, bajando la mascarilla hasta el mentón. El semblante era tenso, pero no desesperado. «Llegaron a tiempo. El niño está muy débil, pero va a sobrevivir. Tendrá que quedarse internado, pero ya está recibiendo el tratamiento adecuado». Amalia no entendió todo, pero captó la palabra mágica: vivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Solo parpadeó, como si no lo creyera. «Gracias, gracias, Dios», susurró. Lorenzo se levantó y caminó hacia el médico. «El hospital cubrirá todo. Internación, tratamiento, lo que sea necesario», afirmó Lorenzo mirando a los ojos del doctor. Ramírez asintió, sorprendido. Aquello era inédito. Lorenzo Navarro, el hombre que revisaba cada planilla con frialdad, ahora abría las puertas por causa de una niña de la calle. El silencio entre los empleados presentes lo decía todo. Había algo diferente ocurriendo, algo que ni ellos ni Lorenzo sabían nombrar aún. Pero era visible, la niña sucia ahora era prioridad. Lorenzo volvió a sentarse cerca de Amalia. Ella lo miraba, desconfiada, pero con menos miedo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, bajito. Él respiró hondo. Porque alguien debía hacerlo. No había sonrisa en su rostro, ni suavidad, pero había verdad. Y por primera vez, Amalia sintió que alguien estaba allí, no por obligación, sino porque quiso quedarse. Y eso, para quien siempre fue dejada atrás, valía más que cualquier dinero. Ella recostó la cabeza en la pared y dejó que sus ojos se cerraran por unos segundos. Aún tenía hambre, aún sentía frío, aún no confiaba, pero por primera vez en mucho tiempo estaba segura. Y en aquel silencio, entre los tubos de suero, los sonidos de monitores y los pasos apurados de los enfermeros, el inicio de un vínculo brotaba allí, en el suelo de un hospital privado. Un hombre poderoso, una niña invisible y una promesa invisible entre los dos. Todo va a estar bien. Aunque aún no supieran cómo, comenta la palabra esperanza. Si crees que hay personas buenas en este mundo para salvar a personas en la misma situación que Amalia. El sol de la mañana entraba tímidamente por la rendija de la ventana del cuarto hospitalario. Amalia despertó con los ojos pesados, pero lo primero que vio fue a Kael durmiendo en la cuna al lado, con los bracitos sueltos y el pechito subiendo y bajando despacio. Se acercó, tocó su frente y ya no sintió ese calor aterrador. Por primera vez en días respiró hondo. La manta era suave, la cama también, pero su cuerpo aún dolía, no por la fiebre, sino por la tensión que cargaba desde hacía tanto tiempo. El saco que Lorenzo le había dado estaba doblado sobre el sillón, y eso le hizo recordar que todo aquello aún podía ser un sueño. Oyó pasos. Pensó que era una enfermera, pero al levantar los ojos vio a Lorenzo entrando. Sin traje, sin corbata, llevaba jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas dobladas. Estaba diferente, menos blindado. Amalia se encogió un poco.
Aún no entendía por qué un hombre tan importante volvería. No era así como funcionaban las cosas. Los adultos desaparecían, siempre desaparecían, pero él se acercó con calma, se detuvo al lado de la cuna y miró a Kael con atención. Luego la miró a ella. «Está mejor», dijo. La voz era grave, pero había algo humano. En ella, Amalia no respondió, solo asintió. La desconfianza aún estaba allí, firme. Lorenzo arrastró la silla y se sentó cruzando los brazos. Quedaron en silencio unos segundos hasta que él dijo: «Quiero entender, ¿qué pasó con ustedes?». Su mirada era seria, pero no dura. Ella lo miró, pero no habló de inmediato. No era fácil confiar. La confianza para ella era como el vidrio. Si se rompía una vez, ya no servía más. Pero algo en ese silencio la presionaba por dentro. Era como si el peso de la historia quisiera salir, aunque doliera. Amalia bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la punta de la manta. Después que mamá murió, las cosas se pusieron feas. Lorenzo se quedó inmóvil, escuchando. Nos mudamos con Edgar. Él decía que nos iba a cuidar, pero mentía. Su voz temblaba. Quería vendernos, como si fuéramos cosas. Lorenzo frunció el ceño, sintiendo un golpe en el estómago. ¿Venderlos?, preguntó en voz baja. Amalia asintió, los ojos llenos de lágrimas. Dijo que había gente que pagaba por niños. Me encerraba en el cuarto, me daba miedo. Cada palabra hacía que su voz se apagara, como si se encogiera de vergüenza por su propio dolor. Lorenzo apretó los puños. Sus ojos miraban el suelo, y su mandíbula estaba tensa. ¿Y nadie hizo nada?, preguntó con la voz ronca. Amalia negó con la cabeza. Una vecina me ayudó una vez. Me abrió la ventana. Huimos. Desde entonces vivo escondida con Kael, comiendo lo que hay. Lorenzo se levantó lentamente, dio la espalda por un momento, mirando fijamente la pared. Esa niña tenía 9 años, 9, y ya había vivido más miseria y terror de lo que él podía imaginar. La rabia crecía dentro de él como un incendio. ¿Eso lo hizo él?, preguntó Lorenzo, señalando con la mirada el brazo de ella, donde una mancha amoratada asomaba bajo la manga. Amalia dudó, pero levantó la manga despacio. Había marcas, algunas antiguas, otras recientes, cicatrices mal curadas. Lorenzo se acercó, se arrodilló a su lado y solo tocó levemente el lugar. «Él nunca más los tocará», dijo con los dientes apretados. La frase salió entrecortada, pero fue como un escudo. Amalia lo miró sorprendida. No era solo una promesa. Era un juramento. Giró el rostro, intentando ocultar las lágrimas. No quería parecer débil. Ya lloraba demasiado. Lorenzo se sentó otra vez. «Lo siento», dijo, con la voz más baja ahora. «Ningún niño debería pasar por eso». Amalia cerró los ojos. Aquella frase, dicha por alguien como él, parecía imposible. No estaba acostumbrada a escuchar palabras amables de gente importante. Y por un momento se permitió sentir algo diferente, acogida, una mano invisible tomando la suya, aunque aún tuviera miedo de apretarla de vuelta. El silencio entre ellos volvió, pero era otro ahora. Un silencio lleno de historia, de dolor y de una promesa no dicha. Lorenzo se levantó. Su rostro estaba más serio que nunca. Antes de salir del cuarto, se volvió hacia ella y dijo simplemente: «Voy a volver». Y se fue. Amalia se quedó mirando la puerta por largos segundos. No sabía si creerle, pero en el fondo, algo dentro de ella quería creer, porque hacía mucho que nadie decía que iba a volver, y menos aún lo cumplía. Afuera, Lorenzo cruzó el pasillo con pasos firmes. Su expresión era la de un hombre que había visto algo que no podía ignorar. Aquello
Ya no era caridad, no era un gesto noble, era personal. Una furia fría ardía bajo su piel. Aún no sabía qué haría, pero una cosa era segura: nadie volvería a tocar a esa niña, ni al bebé, ni a ese pasado que la perseguía. Algo dentro de él había cambiado, aunque aún no supiera cómo nombrarlo. Han pasado 2 días desde la última conversación y la enfermería ya no parecía tan fría. Kyle dormía más tranquilo y Amalia comenzaba a comer mejor, aunque aún desconfiada de todo. Lorenzo había cumplido su palabra, volvió. Y volvió con algo que nadie jamás le había ofrecido: un lugar seguro, aunque fuera provisional. Cuando la enfermera le contó que ella y su hermano irían con él a una casa grande, donde tendrían ropa seca y comida, Amalia no reaccionó de inmediato. ¿Una casa?, preguntó en voz baja, sin entender del todo. No es para siempre, solo hasta que él decida qué hacer, dijeron. Aún así, el miedo apretó su pequeño pecho. El coche que los llevó a la mansión era negro, grande, con asientos suaves y olor a cuero. Kyle, en su regazo, dormía envuelto en una manta nueva. Amalia miraba por la ventana como quien observa otro planeta. Al llegar al portón, sus ojos se agrandaron. La casa era inmensa, de muros altos y jardín podado. Había flores y silencio, el tipo de silencio que duele cuando se viene de la calle. Al bajar del coche, dudó. «Vamos», dijo Lorenzo, abriendo la puerta. Ella apretó a Kyle contra sí y subió los escalones despacio, sintiendo los pies temblar con cada paso. La puerta se abrió y reveló un mundo que nunca soñó conocer. Alfombras, escaleras de madera, muebles enormes, luces amarillentas y un aroma dulce en el aire. Una empleada se acercó sonriendo. «Soy Rita, puedes llamarme tía si quieres». Amalia quedó muda. La mujer extendió los brazos, pero ella retrocedió. «Está bien, no hay prisa», dijo con dulzura. Lorenzo observaba desde lejos, en silencio. Subieron hasta una habitación. Era grande, con 2 camas. Una ya tenía una cuna al lado, cobijas limpias, ropa nueva apilada. «Este será su cuarto», dijo Lorenzo. Amalia lo miró todo como quien enfrenta un truco de magia. Esa noche, después de darle leche a su hermano, se sentó al borde de la cama. Sus ojos vagaban por las paredes. No lograba dormir, aunque el colchón fuera suave y la almohada perfumada. Su cuerpo aún esperaba oír gritos, golpes en la puerta o pasos de Edgar. Pero todo era calma. La calma también asusta cuando el alma aún sangra. Por la rendija de la puerta vio a Lorenzo pasar con ropa sencilla, sosteniendo un libro. Se detuvo, la miró y dijo simplemente: «Buenas noches». Amalia respondió con un leve gesto. No sonreía, pero tampoco se encogía ya. Al día siguiente la rutina era extraña. Rita la ayudó a bañar a Kyle, separó ropa pequeña y explicó cómo funcionaba la casa. Todo con paciencia. Lorenzo, al final de la tarde, apareció con un juguete simple, un caballito de madera. «Era mío», dijo entregándoselo. Amalia no entendía por qué alguien tan rico habría guardado algo tan viejo, pero lo aceptó. Aquello no era solo un juguete, era un gesto. Más tarde, durante la cena, se sentaron a la mesa. Ella en una esquina, Lorenzo en otra. Casi no hablaron. Pero la comida estaba buena y Amalia comió despacio, observando cada bocado de él como quien intenta descifrarlo. En la tercera noche apareció en la sala con una caja de fotos antiguas. «¿Quieres ver cómo era yo?», preguntó. Amalia dudó, pero se acercó. Lorenzo mostraba una imagen de un niño delgado en un orfanato. «Yo no tuve padres, me crié en un hogar. Después me adoptaron y construí esto». La niña escuchó en silencio. Eso explicaba algo. Él no era solo dinero y traje. Conocía el vacío, la carencia, las manos que faltaron. «¿Y tu mamá?», preguntó ella curiosa. «Murió cuando yo era pequeño,
Y entonces, por primera vez, Amalia lo miró con algo distinto: espejo. Al día siguiente, Lorenzo tuvo que salir. Dijo que volvería pronto. Amalia pasó el día con Rita, que la llevó a ver el jardín, le enseñó a cuidar las flores y preparó pan casero. Kael comenzaba a reír de vez en cuando, pero incluso con la casa en silencio, algo dentro de Amalia permanecía alerta. Era como si la paz fuera una trampa. Al final de la tarde estaban todos en la sala, la televisión encendida, el bebé dormido. Y entonces sonó el timbre. Amalia se congeló. Rita abrió la puerta con cuidado. Un hombre, de ropa alineada, zapatos caros y una mirada cínica, entró con una carpeta en las manos. «Buenas tardes, vine por mis hijos». Era Edgar. Esa mirada ella jamás la olvidaría. La voz era calmada, ensayada, dulce como veneno. «Ella inventa cosas. Me hizo quedar como un monstruo, pero soy su padre y tengo documentos». Mostró papeles falsos, certificados, informes, médicos. Rita quedó sin reacción. Amalia palideció. Quiso correr, pero las piernas no respondían. Edgar dio un paso al frente. «No quiero problemas, solo quiero llevarme a mis hijos». Pero antes de que pudiera tocar el picaporte, la voz de Lorenzo resonó fuerte por el pasillo. «¡Alto! ¡No se mueva!». El millonario estaba allí de regreso, sin prisa pero firme. Sus ojos iban directo al rostro de Edgar. «Ellos no se van contigo», dijo frío. Edgar sonrió sarcástico. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo papá? No seas ridículo». Lorenzo caminó hasta quedar a 2 pasos de distancia. «Soy quien los protegió cuando tú los abandonaste. Soy quien va a asegurarse de que no les pongas un dedo encima otra vez». El silencio se esparció como fuego. Amalia quiso hablar, pero la garganta se le cerró. Intentó abrir la boca, pero el miedo aún gritaba más fuerte que su valentía. Edgar lo notó. Lo aprovechó. «Ella es manipuladora. Siempre lo fue. Mira qué fácil te engañó. Tú, tan poderoso, creyendo en una niña». Lorenzo no respondió. Solo lo miraba, con los ojos oscuros como piedra. «Tienes 2 minutos para salir antes de que llame a la policía», dijo al fin. Edgar dio media vuelta, pero antes de salir miró a Amalia y murmuró: «Esto no se queda así». La puerta se cerró, y con ella el corazón de la niña latía, tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Aún había miedo, pero ahora también había quien se pusiera al frente. La puerta aún vibraba por el impacto cuando Lorenzo, con el rostro tenso, se volvió hacia Rita. «Llama al abogado. Ahora». La empleada corrió sin dudar. Amalia seguía inmóvil junto a la escalera, los ojos muy abiertos, el cuerpo rígido. Lorenzo se acercó, se agachó despacio junto a ella. «Ya pasó», dijo con tono firme. «No va a tocarte». Ella no respondió, solo respiraba rápido, como si estuviera escapando por dentro. Él extendió la mano, pero ella no se movió. La presencia de Edgar había reabierto heridas. Lorenzo se puso de pie, sin insistir más, pero por dentro algo hervía. Esa misma noche, el despacho de Lorenzo se convirtió en centro de investigación. Sentado frente a una gran mesa de madera oscura, recibió a 2 hombres, el abogado de la familia y un detective privado de confianza. Arrojó los documentos que Edgar había dejado sobre la mesa. «Quiero saber todo. ¿Quién es? ¿De dónde sacó esto? Y si tiene antecedentes». El abogado abrió los papeles con cuidado. A simple vista, esto es falso. Certificados mal impresos, firmas mal hechas. El detective anotaba todo. Lorenzo cruzó los brazos. «No es solo un mentiroso, es un criminal». Horas después, comenzaron a surgir las primeras informaciones. El detective regresó con un expediente en mano. Este hombre intentó vender a los niños en la frontera norte hace 3 años.
Fue detenido, pero liberado por falta de pruebas. Lorenzo entrecerró los ojos. El estómago se le revolvía de asco. «Sigue», dijo. «También hay algo peor», continuó el hombre con duda en la voz. «Se sospecha que estuvo involucrado en el accidente de la madre. El taller donde ella arregló su moto afirma que alguien manipuló los frenos. Tenemos testigos. Nadie hizo nada porque no había quien denunciara. Silencio fue inmediato. Lorenzo se levantó de la silla, fue hasta la ventana, respiró hondo. «¿Y qué hacemos con eso ahora?». El abogado respondió: «Si conseguimos una confesión grabada, podemos llevarlo directo a la fiscalía, pero debe ser voluntaria, debe hablar sin coacción». Lorenzo se volvió, con los ojos fríos como el hielo. «Entonces, vamos a hacerle creer que consiguió lo que quería». El plan empezó a tomar forma ahí. No era venganza, era justicia, justicia por la madre, por la niña, por el bebé que aún dormía sin saber del mundo podrido del que escapó por un hilo. La tarde siguiente, Lorenzo llamó a Edgar. Su voz era calma, casi casual. «Quiero hablar, ven esta noche, solo tú y yo». Edgar, convencido de su propia astucia, aceptó sin pensar. A las 28 llegó de nuevo a la mansión. Fue conducido directamente al despacho. Lorenzo lo esperaba, solo, con un maletín sobre la mesa. «Aquí está lo que pediste, pero antes quiero que me digas por qué lo hiciste». Edgar sonrió, se recostó en la silla con arrogancia. «Porque el mundo es de los vivos, y esos niños no eran más que una carga». «¿Y la moto? ¿Y su madre?», preguntó Lorenzo mirándolo fijo a los ojos. Edgar no resistió a la vanidad. «Esa mujer era una estúpida. Quise asustarla. Solo corté un freno, no pensé que se mataría». Rió bajo. «Pero mira, todo salió mejor de lo que esperaba». Lorenzo, por dentro, hervía, pero por fuera mantuvo la calma. «Eso es todo lo que necesitaba», dijo. De la parte interna del saco sacó una pequeña grabadora. Presionó un botón. Todo grabado, palabra por palabra. Edgar palideció. Intentó levantarse, pero 2 guardias ya lo esperaban en la puerta. «Esto es ilegal, me estás tendiendo una trampa», gritó, pero ya no había espacio para huir. Lorenzo se acercó, con los ojos encendidos. «Tú cavaste tu propia trampa. Yo solo te dejé hablar». Edgar fue escoltado hasta la puerta. Pero cuando creían que todo estaba controlado, la noche cambió. Horas después, mientras la casa dormía, Amalia entró al cuarto del bebé. La cuna estaba vacía, la sábana tirada, y en el suelo una carta. Sus manos temblaban al tomar el papel. «Tráeme el dinero al galpón a las 28, o el niño desaparece para siempre». El grito de Amalia resonó por toda la casa. Lorenzo subió corriendo las escaleras, encontró a la niña en colapso, aferrada a la cuna vacía. «¡Se lo llevó! ¡Se llevó a Kael!», gritaba, fuera de... «¿Sí?». Lorenzo tomó la carta, la leyó en silencio. La sangre pareció congelarse en sus venas. Volvió al despacho, tomó el teléfono, empezó a organizar todo. «Nadie duerme esta noche», dijo a los empleados. Un bebé había sido secuestrado, y Lorenzo ya no era más el multimillonario distante. Era un hombre dispuesto a llegar hasta el final. El reloj marcaba exactamente las 19:47 cuando Lorenzo bajó del auto negro estacionado frente al galpón abandonado. El lugar olía a aceite viejo y podredumbre, rodeado de maleza alta y ventanas rotas. Llevaba un chaleco antibalas bajo la camisa oscura, el maletín con dinero falso en la mano derecha y un auricular en el oído. Antes de acercarse a la entrada, miró discretamente a los lados. El equipo de seguridad estaba posicionado, oculto, entre autos y contenedores, mientras 2 agentes de policía observaban desde una distancia estratégica. «No hagan nada hasta que yo lo diga»,
murmuró al micrófono, con la mirada fija en la puerta de metal oxidada. Entró despacio. El sonido de sus botas resonaba en el concreto agrietado. La luz débil de una lámpara colgante se mecía con el viento que entraba por las rendijas. El corazón latía con fuerza, pero el rostro seguía sereno. Al fondo del galpón divisó a Kael, acostado sobre un montón de sacos, atado de muñecas y tobillos, con una cinta sucia sobre la boca. Los ojos estaban abiertos, rojos, llenos de lágrimas. Lorenzo se detuvo, conteniendo el impulso de correr hacia él. A su lado, Edgar emergía de las sombras, un cuchillo en la mano y una sonrisa deformada en el rostro. Puntual como un buen hombre de negocios, dijo con sarcasmo. «Suéltalo», ordenó Lorenzo con voz firme. Edgar dio un paso adelante, girando la hoja entre los dedos, después de ver el dinero. Lorenzo levantó el maletín y lo colocó lentamente sobre un tambor. «Aquí está, lo que querías». Edgar se acercó, pero no lo abrió. Solo miró a Lorenzo, los ojos brillando de odio. ¿Sabes lo que me enferma de ti? Que crees que puedes comprar todo, hasta tu culpa. Lorenzo apretó los puños, pero no respondió. «No me compares contigo», dijo simplemente. Edgar rió, bajo. «Somos más parecidos de lo que crees». La tensión en el aire era casi insoportable. Lorenzo observaba cada movimiento, atento a cualquier oportunidad. «Él no tiene culpa de nada», dijo con la mirada fija en el niño. «Es un bebé». Edgar acercó el cuchillo al rostro de Kel. «Y sin embargo, me quitó todo. A ella, la casa, hasta mi libertad». Lorenzo dio un paso más, con tono más bajo ahora. «Ella era una niña. Tú fuiste quien destruyó todo». El silencio se estiró durante segundos interminables. La lámpara colgante lanzaba sombras inquietantes por las paredes. «¿Qué te pasa, Navarro? ¿Te enamoraste de la niña de la Ucalle?», provocó Edgar con voz venenosa. Lorenzo no respondió, solo dio un paso más. «Ya tienes lo que querías, ahora déjalo ir». Edgar se volvió hacia el maletín, lo abrió con un chasquido, billetes apilados. Sonrió. «Parece real». Tomó un fajo, lo sostuvo contra la luz. Muy convincente. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lorenzo dijo: «Estás rodeado, no saldrás de aquí». Edgar abrió los ojos con sorpresa. En un segundo, intentó arrastrar a Kael del suelo. «¡Atrás! ¡Atrás o lo mato!». La tensión explotó. El auricular de Lorenzo chispeó. «Esperamos su orden». Pero él levantó la mano pidiendo calma. «Nadie dispare». Edgar sostenía el cuchillo contra el pecho del bebé, las manos temblorosas. «No creas que no lo haría», gritaba. Lorenzo respiró hondo, dio un paso más. «No tienes a dónde ir, suéltalo. Esto no tiene que terminar así». La respiración de Kael era corta, el llanto amortiguado. Lorenzo lo miraba fijo a los ojos, como si hablara con la última chispa de humanidad, si aún quedaba una. Edgar vaciló por un segundo. El cuchillo tembló. «Yo no quería esto», murmuró. Lorenzo aprovechó. «Entonces termina. Ahora». Pero en ese instante, un ruido lateral delató el movimiento de un policía. Edgar enloqueció. Empujó a Kael al suelo y corrió hacia el fondo del galpón. «¡Ahora!», gritó Lorenzo. El equipo irrumpió armado. Uno de los agentes corrió hacia el bebé, liberándolo de las cuerdas. Lorenzo se arrodilló junto a él y lo tomó en brazos con urgencia. Kael temblaba, pero estaba vivo. «Ya está. Ya pasó», susurraba. Al otro lado, los pasos de Edgar resonaban entre metal y lodo. Disparos sonaron a lo lejos, pero escapó por una abertura en el alambrado del fondo. La policía corrió tras él, pero la oscuridad de la noche lo engulló. «Perdido de vista», informó la radio. Lorenzo, aún de rodillas con el bebé en brazos, cerró los ojos por un instante. El sudor le corría por la frente. Kael respiraba despacio.
pegado a su pecho. «Lo prometí y lo cumplí», murmuró. Pero dentro de él sabía que eso aún no había terminado. Cargando a Kael con delicadeza, Lorenzo salió del galpón sin decir palabra. Los policías abrieron paso. El equipo de seguridad formó un corredor silencioso. La lluvia comenzaba a caer otra vez, fina, fría, lavando la sangre seca del suelo. Al subir al auto, Lorenzo miró hacia atrás una última vez. Edgar seguía libre, y eso lo corroía por dentro, pero por ahora, Kael estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Kael dormía profundamente en la cama del hospital, su carita pálida aún marcada por el susto. Los monitores pitaban suavemente, indicando que su corazón latía en ritmo seguro. Amalia no soltaba su manita, sentada al lado, los ojos rojos de tanto llorar. Lorenzo estaba al otro lado de la sala, de pie, apoyado contra la pared, mirando fijamente al niño. Sus brazos cruzados ocultaban el temblor en sus manos. La noche anterior no salía de su cabeza aquel cuchillo, aquella risa de Edgar, la fuga. Todo seguía latiendo en su memoria como una herida abierta, pero allí, al menos por ahora, Kael estaba en paz. Desde que llegaron, Lorenzo no se apartó ni para comer. Iba de un lado a otro, hablando con policías, jefes de seguridad, periodistas, que intentaban invadir la recepción del hospital. La noticia del secuestro se había filtrado. Un multimillonario enfrentando a un criminal para salvar a un niño de la calle. Aquello llamaba la atención, pero a Lorenzo no le importaban los titulares. Lo que lo inquietaba era saber que Edgar aún estaba libre y que podía volver en cualquier momento. «¿Dónde está?», preguntaba al teléfono incansable. «Busquen cámaras, rastreen todo. No puede haberse esfumado así». Amalia casi no hablaba. Desde que entraron al hospital, se limitaba a observar. Dormía en pedazos, siempre al lado de su hermano. Lorenzo, cierta noche, llevó una manta extra y la puso sobre sus hombros. Ella abrió los ojos asustada, pero al verlo, se calmó. «Gracias», susurró. Él se sentó a su lado, cansado. «No hay de qué, es mi responsabilidad». Ella frunció el ceño. «¿Por qué lo dice así?». Lorenzo dudó. «Porque no pude detenerlo antes, porque pensé que con una grabación bastaría, pero no fue suficiente». En la tercera noche, Lorenzo y Amalia estaban solos en la habitación. Kael dormía y las luces estaban bajas. Afuera, truenos anunciaban otra madrugada difícil. Amalia, con las rodillas encogidas, miraba por la ventana. «A veces pienso que nunca va a terminar», murmuró. Lorenzo la miró con suavidad. «Termina cuando uno decide no rendirse». Ella respiró hondo. «Tengo miedo de que vuelva, de que esta calma se rompa otra vez». Él se acercó despacio. «Yo también tengo miedo, Amalia, pero estoy aquí y no me voy a ir». Ella giró el rostro hacia él sorprendida. «¿Tú también tienes miedo?». Lorenzo asintió, los ojos cansados. «No del hombre, de no ser lo suficientemente fuerte para protegerlos». Aquella frase fue como un hilo tirado desde su pecho. Silencio. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, Amalia tomó su mano con delicadeza. «Ya eres fuerte porque te quedaste». Lorenzo no respondió. Solo bajó la mirada, tragando un nudo que llevaba días subiendo. La niña había dicho lo que nadie nunca le había dicho. Y de repente, aquella sala fría se volvió más cálida. Horas después, ya en plena madrugada, un teléfono vibró. Lorenzo atendió de inmediato. La voz del policía al otro lado era firme. «Tenemos noticias. Lo atrapamos en la frontera. Iba con documentos falsos. Está bajo custodia». Cerró los ojos por un momento aliviado. Cuando colgó, Amalia lo observaba en silencio. «¿Es él?», preguntó. Lorenzo asintió. «Sí, ya no va a hacernos daño». Amalia cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. No era tristeza,
Era alivio. Era un peso enorme que caía de unos hombros demasiado frágiles para tanta carga. Lorenzo se levantó, fue hasta la cama de Kael y acomodó la manta. Luego miró a Amalia. Tienen un lugar seguro ahora. Nada ni nadie va a quitárselos. Ella respiró hondo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La sensación era nueva. Por primera vez creía, un pequeño punto de fe nacía dentro de ella, tímido pero firme. Lorenzo corrió la cortina de la ventana, dejando entrar la luz de la luna. Era como si la noche, al fin, respirara distinto. «Vamos a salir de esto, Amalia, juntos», dijo, y ella solo asintió. A la mañana siguiente, Kael abrió los ojos y sonrió débilmente. Amalia se lanzó sobre él, llorando y riendo al mismo tiempo. Lorenzo observó desde lejos, con las manos en los bolsillos. Por un instante, no era el dueño de un imperio, era solo un hombre, viendo algo que nunca supo que necesitaba. Un reencuentro simple entre dos hermanos salvados, y la promesa silenciosa de que, de ahora en adelante, ya no estarían solos. Amalia se volvió, miró a Lorenzo, y en esa mirada estaba todo: gratitud, fe, familia. El tribunal estaba lleno. Cámaras, periodistas, ciudadanos curiosos y rostros tensos ocupaban los bancos. El caso se había convertido en titular en toda la región. Multimillonario enfrenta a criminal por huérfanos de la calle. En la primera fila, Lorenzo estaba sentado con postura rígida, vestido con un traje oscuro. A su lado, Amalia sostenía con fuerza la mano de Kael, ahora más sonrosado, pero aún tímido ante la multitud. La niña vestía ropa sencilla, pero limpia, y su cabello estaba recogido con cuidado. El juez entró, todos se pusieron de pie. El silencio se extendió como una niebla pesada, cargada de expectativa y tensión. Edgar fue traído esposado, con 2 policías a los lados. Llevaba una camisa amarilla de prisionero, el rostro abatido, pero los ojos aún desafiantes. Amalia lo vio y se estremeció. Sintió la mano de Lorenzo apretar la suya, protegiéndola. «Él no puede hacerte daño», susurró él. Y ella asintió. Con un leve movimiento de cabeza, el fiscal abrió el caso con firmeza. Mostró los documentos falsificados, los registros del antiguo proceso y, por último, reprodujo el audio de la confesión. Cuando las palabras «solo corté un freno» resonaron en la sala, hubo un murmullo general. Algunas personas se taparon la boca, indignadas. Después de horas de exposición de pruebas, el juez pidió la presencia de la testigo principal, Amalia. La niña dudó, pero Lorenzo se levantó con ella. «Yo estoy aquí», dijo, y la acompañó hasta el frente. Todos los ojos estaban sobre ella. La jueza, una mujer de expresión serena, pidió calma y paciencia. Amalia permaneció de pie ante el micrófono, la voz quebrada, las manos sudorosas, pero firme. Él no era nuestro padre, era el esposo de mamá. Después de que ella murió, nos quiso vender. Contó sobre el cuarto cerrado, sobre las noches escondida con Kael y las huidas. La sala quedó en silencio absoluto cuando mostró el brazo. «Esto me lo hizo cuando no quería callarme». Arremangó la camisa y mostró las cicatrices. Una señora en el fondo del público lloró. La jueza tomaba notas con los ojos húmedos. Amalia continuó, la voz más firme con cada frase. «Yo no miento, solo quería salvar a mi hermanito». Al terminar, el juez le agradeció con una lenta inclinación de cabeza. Bajó del estrado con pasos temblorosos, pero algo dentro de ella estaba en paz. Por primera vez habló sin miedo. Por primera vez la escucharon. Lorenzo fue el siguiente. Caminó hasta el centro como un hombre sin armadura. «Mi nombre es Lorenzo Navarro», comenzó. «No soy su pariente ni su maestro, pero estoy aquí porque me tocó el alma lo que vi».
Contó cómo encontró a Amalia en el hospital, la lucha de ella por Kael, el dolor que vio en los ojos de la niña. No hice esto por caridad. Lo hice porque entendí que el dinero no vale nada si no puede proteger a quien lo necesita. La última frase resonó con fuerza y hasta el juez pareció respirar más hondo. Lorenzo volvió a su lugar, los ojos fijos en el banco de los acusados. El fiscal leyó las acusaciones una por una. Intento de tráfico de menores, falsificación, secuestro, agresión y homicidio doloso. Cuando fue el turno de Edgar para pronunciarse, guardó silencio. El abogado defensor intentó alegar demencia, afirmó manipulación emocional, pero no había ambiente para clemencia. Las pruebas eran aplastantes. El público estaba conmovido. El juez pidió silencio antes de leer la sentencia. Cada palabra cayó como piedra sobre los hombros de Edgar. Cadena perpetua, sin derecho a apelación, por la gravedad de los crímenes y por el daño irreversible causado. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Y este tribunal, considerando los hechos, la ausencia de padres y la situación de vulnerabilidad de los menores, otorga la guarda legal y definitiva de Amalia y Kael al señor Lorenzo Navarro. La sala estalló en murmullos emocionados. Amalia se tapó la boca con la mano. Lorenzo la miró, sorprendido, conmovido. Ella soltó la mano de Kael y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «¿Ahora sí tenemos casa, tío Lorenzo?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Él la rodeó con los brazos y respondió, con voz entrecortada: «Tienen algo mejor, tienen familia». Las cámaras captaron el momento exacto en que Lorenzo besó la frente de Amalia y Kael se aferró a su pierna. El juez pidió orden, pero ya no había nada que contener. La emoción era real, cruda, completa. Personas del público aplaudieron de pie. La jueza suspiró, limpiándose una lágrima discretamente. Lorenzo salió del tribunal con los dos hermanos de la mano. Afuera, el sol iluminaba la escalinata como un nuevo comienzo. Era el fin de un ciclo, el fin de la huida y el comienzo de algo que ninguno de ellos había tenido jamás: pertenencia. Han pasado 5 años desde el día en que Lorenzo bajó las escaleras del tribunal con Amalia en una mano y Kael en la otra. La mansión, donde antes reinaba el silencio, se había transformado en un hogar vivo, lleno de risas, pasos apresurados y voces infantiles. El antiguo salón, antes reservado para reuniones empresariales, ahora era una sala de lectura con estanterías llenas de libros y dibujos pegados en las paredes. En la entrada principal, una placa dorada mostraba el nombre de la nueva misión de sus vidas: Fundación Nuevo Hogar. Un refugio para niños que, como Amalia y Kael, cargaban heridas invisibles y esperaban por sanación. Amalia caminaba por el jardín con un grupo de niños más pequeños, equilibrando cajas de juguetes y organizando a los pequeños con una autoridad dulce. Ahora, con 15 años, sus rasgos estaban más definidos, pero su mirada mantenía la misma fuerza. Era respetada por los empleados, amada por los más chicos y escuchada por Lorenzo, que la veía como pieza fundamental en la estructura de la fundación. Ella conocía los nombres de todos los residentes, sus miedos, alergias, gustos. «Julito, no corras con eso en la mano», decía riendo, mientras un niño de 6 años intentaba correr con una escoba. Kael aparecía enseguida, con un delantal blanco 2 tallas más grande que él y un estetoscopio de juguete colgando del cuello. «Doctor Kael al servicio», anunciaba, haciendo reír a los más pequeños. Tenía 8 años, pero ya decía que quería ser enfermero, como el doctor Ramírez. Todos los días pasaba algunos minutos en la enfermería de la fundación, aprendiendo sobre curaciones y escuchando latidos con un estetoscopio de verdad que había recibido como regalo.
Lorenzo lo observaba a lo lejos con un orgullo silencioso, el mismo orgullo que llevaba en la mirada cada vez que veía a Amalia guiando a los demás con firmeza y compasión. El comedor ahora tenía 25 sillas. Cada niño tenía su lugar, y el mural en la pared mostraba fotos de los cumpleaños recientes. En una de las imágenes, Amalia cantaba el cumpleaños a una niña de cabello rizado, con un pastel hecho por ella misma. Nunca tuve cumpleaños. Cuando era niña, quiero que ellos tengan lo que yo soñaba, le había dicho más temprano a la cocinera. Lorenzo oyó eso desde el pasillo y se quedó quieto un instante, absorbiendo cada palabra. En veces bastaba esa frase para entender que todo lo que habían construido valía la pena. Esa tarde, Lorenzo estaba sentado en el jardín, en un banco de madera bajo un árbol frondoso. Su cabello estaba más canoso, los rasgos del rostro más suaves. Tenía en sus manos un sobre con recortes de periódicos antiguos. Cuando Amalia se acercó, él escondió el contenido discretamente. «¿Qué es eso?», preguntó sonriendo. «Solo cosas del pasado», respondió él, desviando el tema. Ella se sentó a su lado, mirando al cielo. «¿Te acuerdas de la lluvia aquel día?». Lorenzo asintió. «Sí, ¿cómo olvidarlo?». Pensé que era solo otra tormenta más. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de cariño. «Fue cuando te conocí». Lorenzo la miró y por primera vez en voz alta dijo, «Hija». La palabra salió baja, pero firme. Amalia se quedó callada, con el rostro inmóvil por un segundo. Luego sonrió, amplia, como hacía años no lo hacía. «Gracias, papá». Él tomó su mano y la apretó con ternura. Allí, en medio del jardín donde corrían niños y las voces felices resonaban, la historia que empezó con un grito de auxilio bajo la lluvia encontraba una nueva definición. Familia real, construida con dolor, decisiones y amor. Más tarde, un equipo de periodistas llegó para una entrevista sobre la fundación. Lorenzo respondió pocas preguntas, siempre directo, comedidamente amable, pero cuando le preguntaron sobre el inicio de todo, sacó del bolsillo una pequeña fotografía, amarillenta por el tiempo. Era Amalia, con 9 años, sucia de barro, con su hermano en brazos, en el vestíbulo del hospital. Esa niña no solo salvó a su hermano, me salvó a mí también. Los reporteros se quedaron en silencio. La frase fue dicha sin vanidad, sin guión. Era una verdad cruda, dicha con el corazón. Esa noche, Amalia preparó una pequeña fiesta para una nueva residente, Mariel, de 5 años. Hizo carteles con los otros niños, decoró el salón con cintas y cantaron juntos. Era como revivir la infancia que ella no tuvo, pero ahora, para los demás. Al final de la celebración, Lorenzo la observaba desde la puerta en silencio. Ese era el mayor legado que podía dejar, una casa llena de vida, donde cada dolor era acogido, donde cada llanto era escuchado y donde el amor no era promesa, era realidad. La brisa de la mañana acariciaba las cortinas de la terraza mientras el sonido de risas infantiles llenaba los pasillos de la fundación. Sentado en un sillón de mimbre, Lorenzo observaba el jardín con los ojos tranquilos y profundos. Los rasgos de su rostro mostraban el paso del tiempo, pero la sonrisa discreta revelaba paz. Sus manos reposaban sobre una manta gris, y a su lado, una caja de madera con objetos de valor emocional, fotos, cartas, un par de zapatitos antiguos. Amalia, ahora con 18 años, salió de la casa con un sobre en las manos. Era Navidad y había prometido leer algo especial para todos esa mañana. En el patio principal, los niños de la fundación se reunían alrededor de la joven. Kael, con uniforme blanco y gafete de pasante del Hospital Monte Azul, llevaba un termómetro en el bolsillo y un brillo de orgullo en la mirada.
«Amalela», dijo una de las niñas con los ojos ansiosos. Amalia subió a un pequeño muro y respiró hondo. Esta carta fue escrita hace años, por alguien que nos salvó cuando no teníamos nada. Todos guardaron silencio. Con las manos firmes, abrió el sobre y comenzó la lectura. La caligrafía era de Lorenzo, y el contenido, una herencia escrita con amor. «Querida Amalia, querido Kael», comenzó con la voz quebrada, «no sabía amar, no sabía escuchar. Vivía rodeado de oro, pero vacío por dentro». Los ojos de Lorenzo se cerraron por un instante en la terraza, absorbiendo esas palabras como quien revive. Amalia continuó. «El día que llegaste gritando a ese hospital, no fue él quien los salvó. Fueron ustedes quienes me salvaron a mí». Un murmullo conmovido se extendió entre los pequeños. Ella mantuvo la vista en la carta, decidida. Cada decisión, cada paso que di desde entonces, fue por ustedes, porque entendí que el amor era lo único que tenía sentido. Se detuvo un momento, respirando profundo. Luego retomó. «Decidí que esta casa no sería mía, que mi fortuna no llevaría nombre de empresa, sino de esperanza. Ustedes son los herederos de todo esto, no porque tengan mi sangre, sino porque tienen mi alma». Los niños se miraban entre ellos, algunos ya con lágrimas en los ojos. Kael bajó la cabeza, secándose discretamente el rostro con la manga. Amalia leyó la última parte con la voz más baja. «Cuando ya no esté, quiero que sigan con esto, que salven a otros, como me salvaron a mí. Con cariño eterno, Lorenzo». Cerró el sobre, bajó con calma del muro y caminó hacia la terraza. Lorenzo la esperaba con la mirada húmeda y una sonrisa cansada. Amalia se arrodilló frente a él y tomó su mano. «Cumpliremos todo, papá». Él acarició su rostro con ternura, como quien guarda un último gesto. «Confío en ti, hija». El momento no necesitaba más palabras. Kael se acercó y también se arrodilló, apoyando la cabeza en la pierna de Lorenzo. «Te quiero mucho», susurró. La silla se mecía suavemente con el viento. El sol tocaba los cabellos grises de Lorenzo como una bendición silenciosa. En la sala principal, un retrato de la madre de Amalia colgaba en un marco sencillo pero delicado. Era una pintura hecha a partir de la única foto rescatada de la antigua casa. Después de la lectura, Amalia entró, sosteniendo una pequeña flor blanca recogida del jardín. Caminó hasta el cuadro con pasos lentos y firmes. Colocó la flor en un pequeño florero bajo el retrato y murmuró: «Estamos bien ahora, mamá, y hay muchos más a quienes vamos a cuidar como tú nos cuidaste». Detrás de ella, algunos niños se unieron en silencio. Era como una oración colectiva. La fundación no se detenía. Llegaban niños casi todas las semanas. Y ahora, con Amalia al frente, el proyecto tomaba nuevos rumbos. Talleres de arte, clases de música, atención psicológica. Kael ayudaba en las consultas médicas básicas. Lorenzo seguía presente, aún con la salud frágil. Hacía cuestión de participar en las decisiones, a veces callado, a veces sonriendo, pero siempre ahí, hasta el día en que supo que su misión estaba cumplida. Pero en ese momento en la terraza, lo que reinaba era gratitud. Amalia lo sentía en cada latido del corazón. Más tarde, al final del día, Lorenzo pidió estar a solas con Amalia. Sentados uno al lado del otro, sacó del bolsillo un anillo antiguo, de plata sencilla. «Este era de mi madre», dijo, colocándolo en la mano de ella. «Simboliza el amor que se entrega sin esperar nada». Ella lo abrazó, fuerte como nunca antes. «Gracias por elegirnos», dijo entre lágrimas. «No, gracias por darme una razón para vivir», respondió él.
Aquel momento sellaba no solo una transición, sino el legado de toda una vida, convertida en amor. En el jardín, las luces parpadeaban sobre los pinos decorados. La Navidad en la fundación era distinta a todas las demás. No había lujo, pero había hogar, había voz, había historias. Lorenzo se quedó dormido en el sillón, con una manta sobre las piernas, rodeado de risas al fondo. Amalia observaba la escena con el corazón lleno. Sabía que nada de eso había sido fácil, pero todo, absolutamente todo, había valido la pena. A veces, la mayor transformación en la vida no viene de grandes logros, sino de una súplica desesperada hecha con amor. Amalia no solo salvó a su hermano, salvó a un hombre, una misión y a decenas de otros niños. Porque el verdadero hogar no está hecho de paredes, sino de personas que eligen quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Eso nos ayuda muchísimo con el alcance. Y no te vayas todavía, porque la próxima historia ya está apareciendo en la pantalla. Te espero allá.